¿Qué dice Dios de la homosexualidad? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Qué debo hacer con mis deseos homosexuales? Y esa pregunta viene cuando uno empieza a ver que Dios y aceptar lo que Dios dice de la homosexualidad, que es un pecado, y lo acepta, pero como otros pecados, y si tú no tienes esa tentación, esos deseos, entonces solo al hablar de esto, al ver la respuesta a esa pregunta, para que lo puedes utilizar en tu vida, aplicar a tu vida, piensa en el pecado que tú tienes, en las tentaciones que tú tienes, en la debilidad que tú tienes en tu carne. Y cuando digo deseos homosexuales, solo sustituye tu pecado ahí. ¿Y qué hacemos con los deseos pecaminosos? Podríamos preguntar en términos generales. Cuando sabemos que algo es pecado y si estás viendo esto y tú dices, espérate, la homosexualidad no es pecado. Vea otro video que pondré ahí en la descripción de ese video o al final de ese video. Vea el video que publiqué que se llama ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? Y vemos en la palabra de Dios y lo que Dios dice y es bien claro en la palabra de Dios que la homosexualidad, que vivir un estilo de vida homosexual, cometer actos homosexuales, tener amor íntimo entre hombre, mujer y mujer es prohibido explícitamente por Dios, es pecado. Ahora, después de reconocer o de ver eso, si uno tiene esos deseos, después dice naturalmente, ¿qué hago con esos deseos? Yo siento que así soy, yo siento que es inevitable, que no puedo vivir sin eso. No, todo, lo que todos decimos de las tentaciones, de los pecados que nosotros tenemos, yo siento atraído a eso, yo siento que voy a caer en eso, yo siento que así soy, que estoy negando a mí mismo por ser así. ¿Cómo puedo obedecer a Dios cuando tengo esos deseos? Y otra vez, eso es para el deseo, la tentación que sea. Nosotros tenemos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y el primer paso en conformarnos a la imagen de Cristo es reconocer y aceptar que mi deseo va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto va en contra de cómo Dios me hizo. O sea, lo que yo siento es mi naturaleza pecaminosa. Esa es la palabra que usa la Biblia. Por ejemplo, Romanos 8 habla de la naturaleza pecaminosa, nuestra carne que quiere lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y en el otro video que se llama ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? El último verso que vimos fue en 1 Corintios capítulo 6. Y ahí Pablo describe en el verso 9 y 10, describe una lista de pecados, entre ellos la homosexualidad, borrachos, idólatras, adúlteros, los que se echan con varones, ladrones. Él cubre maldicientes, los estafadores. Dice, no van a heredar el reino de Dios. Son pecados, pero nombra muchos pecados. Y yo creo que todos podemos encontrarnos en esa lista. Decir, yo tengo esa tendencia, yo tengo esa otra tendencia. Yo soy más jalado a lo de la borrachera, no tanto al de ladrón. Y como sea, uno puede encontrarse en esa lista. Y después dice a ellos, y eso eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él afirma la transformación que Dios hizo con ellos y dice, ya no son así.
Y ahora, si tú hubieras sido una de esas personas escuchando esto, tú dices, yo antes fui borracho, todavía tengo el deseo. Y antes fui homosexual y todavía tengo el deseo. Antes fui adúltero, todavía tengo el deseo. Tengo la tentación. ¿Qué hago con esta tentación? Ahora, lo que tenemos que hacer es reconocer la diferencia entre ser tentado, tener deseo de nuestra carne y las acciones, los actos pecaminosos. Lo que nos condena, lo que es pecado, es el acto, es rendirnos a la tentación. Ahora, no es saludable y puede llegar a ser pecado entretener la tentación, no rechazar la tentación, jugar con la fantasía de la tentación, pero uno diría, bueno, esa es una acción también. No es la tentación, es la fantasía y tener la fantasía es caer en la tentación de una forma u otra. Entonces, a final de cuentas, la tentación no es el pecado es el pecado. Y eso nos ayuda con la condenación, porque nuestro enemigo es muy astuto y por nuestra carne, él incita nuestra carne, sentimos tentaciones y después él trae condenación y dice, ves, dejaste de tomar, pero todavía tienes los mismos deseos y quieres emborracharte. Dejaste de hacer esa otra cosa, dejaste la homosexualidad, pero todavía quieres eso. Eres malo, no eres buen hijo de Dios, no has sido transformado y quisiera hacer caer en el mismo pecado de antes por hacernos sentir condenación, por sentir la tentación. La tentación no es el pecado. Lo que hacemos con la tentación o nos lleva a ser más como Cristo, esa es la meta, o a caer en el pecado y desobedecer a Dios y a final de cuentas entrar en la muerte. Si llegamos al fin, el fin lógico de lo que es el camino de la tentación, busca Santiago para entender esa diferencia, para ver lo que Dios dice de las tentaciones y cómo confrontarlas. Santiago, capítulo 1, en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Mira el camino. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Da este camino. Deseo lleva a... oh, esa paráfrasis. Deseo no, lleva a fantasía, lleva a crecer, crece más y después cometemos el acto de pecado y después el pecado toma raíz en nuestra vida y llega a ser algo permanente, persistente en nuestra vida y eso nos aleja de Dios y nos lleva a la muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, no sentir condenación por tener tentaciones. El deseo no es el pecado. Lo que hacemos con el deseo puede ser el pecado. Dos, tenemos que luchar, tenemos que reconocer, confesar con nuestra boca, ese es pecado. No es como soy, por lo menos no es como Dios me hizo. Es la naturaleza caída, es mi carne que está en conflicto con la voluntad de Dios, que desea eso. Así no soy de verdad, aunque siento que soy así. Ese es el segundo paso. 3, tenemos que luchar contra el deseo, contra la tentación. Eso significa no entretenerlo, confesarlo, no jugar con la idea, no tener fantasías, no pensar en cómo sería, no lo voy a hacer, pero, y andar pensando. Significa no apartarnos de situaciones y de amistades que nos llevarían a ese pecado. Significa correr en la dirección opuesta, no luchar contra ese pecado.
Resiste al diablo, más tarde en Santiago dice, y él huirá de ustedes. Tenemos que resistir la tentación. ¿Por cuánto tiempo? Hasta para algunos y algunas tentaciones, toda la vida. Para otros y otras tentaciones, solo es corto. Depende, pero mientras que tenemos el deseo, mientras que nuestra carne nos quiere llevar a desobedecer a Dios, tenemos que resistir. Tenemos que resistir por confesar y por acercarnos a Dios y por buscar el reino de Dios y por huir del pecado, pero tenemos que resistir y tenemos que pedir a Dios que cambie nuestros deseos, que transforme nuestra carne y con algunos deseos y con algunas personas es algo que Dios concede. Y con otros deseos y otras personas no es algo que te concede, por lo menos no en el momento. Mientras que tenemos deseo, tenemos que luchar y también tenemos que pedir a Dios por su gracia que cambie nuestros deseos para que nuestros deseos sean, no solo nuestras acciones, nuestros deseos sean conformados a la imagen de Cristo. Y por mientras que no recibimos esta bendición, luchar contra nuestra carne. Romanos 7, Romanos 8 son gran ayuda en esta lucha. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, a preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.